Levante su mano derecha, por favor, y diga conmigo: hoy es el día que hizo el Señor. Diga: un día de bendición, de victoria para mí y para mi casa. Diga: esta semana me va a ir bien, porque Dios dijo que me va a ir bien. Y si Dios lo dice, diga: yo lo creo, yo lo confieso, y así será. Y si usted lo cree, déle el mejor de los aplausos al Señor. Aleluya. Ahora quiero que mire a la persona que está a su lado y le diga: no tengas temor. Esta semana vas con la bendición de Dios. ¿Cuántos lo creen? De eso se trata. Amén. Estamos bendecidos. Ay, tampoquito, estamos bendecidos. Amén. Eso es lo importante, que nosotros caminemos con esta revelación, la revelación de la bendición de Dios en nuestras vidas. Bueno, hoy quiero tocar un tema un poco profético con usted, que tiene que ver básicamente con los últimos tiempos, ¿no? Algo que el Señor puso hace unos días atrás en mi corazón, predicarle a la iglesia, y que es de suma importancia que le prestemos atención y podamos recibir en esta mañana lo que el Señor quiere para nosotros. Amén. ¿Cuántos saben que la venida del Señor está cerca? Eso está muy cerca, eso es inminente. O sea, no se sabe en qué momento va a sonar la trompeta y en qué momento va a suceder eso. Para aquellas personas que nos visitan por primera vez, le voy a contextualizar un poco. Nosotros estamos creyendo, con base a lo que dicen las Escrituras, en lo que se conoce como el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Es un evento en el que toda la iglesia, aquellos que han perseverado en el Señor, que se han guardado para Dios, van a ser arrebatados y vamos a ser llevados a un lugar mejor. Eso está escrito en la Biblia, está profetizado, está establecido. Hay profecías acerca de señales, acontecimientos que se están dando, que están garantizando eso. Y todas esas cosas se han cumplido, excepto una, que es que se le predique la palabra a la última persona sobre la tierra. Pero después de la pandemia, con todo el mover que hubo a través de las redes sociales, se le ha predicado a personas que incluso nunca se le había llegado el conocimiento de la palabra. O sea, que se ha reducido la brecha, o sea, es más pequeña la brecha, o sea, el grupo de personas es más mínimo. Y esto nos indica a nosotros, con todo lo que estamos viendo a nivel mundial, todo lo que está sucediendo a través de las guerras, pestes, todas esas cosas, son señales fuertes que están indicando que el Señor viene pronto. Entonces nosotros los creyentes vivimos con esa esperanza, nos guardamos con Dios con esa esperanza. Por eso quiere decir a la iglesia, a toda la iglesia, a las personas que nos visitan, que nosotros los creyentes caminamos por encima de un concepto. Siempre nosotros hemos sido tildados como la gente que no vayas, no te pongas, no hagas, ¿cierto? Entonces a veces nos dicen: no vayas donde los cristianos, porque los cristianos prohíben, allá es una lista de prohibiciones. No es una lista de prohibiciones. Sencillamente nosotros, a la luz de las Escrituras, vemos lo que nos conviene, lo que nos conviene, y nosotros tomamos la decisión de caminar por el Señor, ¿no? De eso se trata. Entonces, este tema tiene que ver mucho con esa parte, tiene que ver con el tema de la venida del Señor, y le he colocado como título: el dilema de las vírgenes. Diga conmigo: el dilema de las vírgenes. Abra su Biblia en Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 3. Mateo 25, del 1 al 3. Amén. Y allí encontramos algo que tiene que ver con el tema. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Diga conmigo: 10 vírgenes. Estas mujeres tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo, y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, diga, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Se estaban cabeceando, empezaron a darle sueño y se quedaron dormidas. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y compren para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, dice, vino el esposo. Diga, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y las que no, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos, por favor, ábrenos la puerta. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Entonces ahí está el consejo, versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, aquí hay algo bien interesante, es un texto bíblico muy rico. Vamos a enriquecernos, vamos a aprender mucho a través de esto. Vamos a aprender grandes cosas, verdades que nos van a servir a nosotros y nos van a ayudar para este tiempo precisamente. Si nosotros miramos la parábola de las 10 vírgenes, básicamente nos está enseñando lo que es la importancia de estar preparados para la venida de Cristo. Eso es todo. Es lo que nos está diciendo eso. Incluso
si aún el Señor se tardara en más de lo previsto, lo que la Biblia, lo que este texto nos está enseñando es: manténganse preparados, manténganse listos, manténganse a la expectativa que el Señor viene pronto. Ahora, sino dentro del contexto de esta parábola, ahí lo que está hablando es acerca de la segunda venida del Señor, no de la primera. La primera fue cuando Él estuvo hace 2000 años acá, pero aquí está hablando de una segunda venida, es decir, de esa venida que nosotros estamos esperando. Pero también dentro de esta parábola encontramos muchos principios que nos ayudan con relación al tema del arrebatamiento. Pero para nosotros poder entender lo que es la parábola de las vírgenes, tenemos que llegar al punto de comprender lo que era una boda judía. Porque si miramos todo lo que está hablando allí, está hablando acerca de los elementos fundamentales de lo que era una boda dentro del pueblo de Israel. Ahora bien, nosotros sabemos que las bodas judías no son como las bodas de nosotros aquí los occidentales, que la que entra espampanante en la novia, la que tira la casa por la ventana en la novia, el vestido es el de la novia, y todo el mundo quiere ver la hermosura, el vestido de la novia y todas esas cosas, y el novio es el que espera a la novia. No, eso es aquí el matrimonio occidental. Pero cuando nosotros hablamos del matrimonio judío o el matrimonio oriental, tiene un contexto diferente. ¿Por qué? Porque en el matrimonio judío es la novia quien espera al novio. En el matrimonio occidental de nosotros, el novio espera a la novia. Pero aquí no. Aquí la novia es la que está esperando al novio. O sea, que el que entra pomposo, con arreglo, con música, pandereta, papayera, banda de 27 de agosto, todo lo que ustedes quieran, es el novio. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, entonces, escúcheme esto. Básicamente, cuando un judío se comprometía, no entregaba solo el anillo. O sea, él no iba solamente a la casa y entregaba el anillo y le decía: yo quiero que vengo a comprometerme contigo, quiero que seas mi esposa. Sino que cuando ya él entregaba el anillo, ahora él se devolvía para su casa y comenzaba a construir una casa donde iban a vivir él y ella, el esposo y la pareja, cuando se casaran. Ahora, había una celebración con los papás allí de la novia, les entregaba una dote, y todas esas cosas que se dan dentro de ese orden de ideas fueron cumplidas con la primera venida de Cristo. ¿Qué hizo? Él vino a buscar la novia entregada por el Padre. ¿Quién es la novia? Nosotros. O sea, los que nos íbamos a convertir. Él vino a buscar su novia, y mientras Él vino a buscar su novia y todo lo demás, hizo una cena, nos dio dones, derramó su vida, nos dio salvación, nos dio un sacrificio por sí mismo. Y al mismo tiempo Jesús dijo: voy a ir a preparar una casa y luego vendré por ustedes. Por eso le dijo a los discípulos: voy a ir a preparar morada. Ahora bien, debemos entender que antes de recibir a Cristo es como si nosotros estuviéramos solteros. Y la tierra, aquí la tierra es la casa de la novia. Por eso Él vino de su casa, el cielo, a la tierra, a la casa de la novia. Pero después que nosotros recibimos a Cristo, ahora estamos comprometidos con el Señor. ¿Sí o no? Tenemos un compromiso. Y ese compromiso está sujeto a cuando Él regrese para irnos a las bodas del Cordero. ¿Cierto? Entonces, la hora y el día nadie lo sabe. Y la razón es que mientras el novio viene a buscar a su novia, como está preparando una casa, el único que puede dar la autorización para que él venga es el padre. ¿Me está oyendo? ¿Por qué? Porque hasta que el novio no tenga la casa lista, el padre no permite que el novio venga por la novia. Mira lo que era la cultura. Hoy en día se casa y no tiene que ver, nos metemos avión donde sea, así se baja un puente, pero no importa, papi, yo me voy contigo para las que sea. Eso no es un noviazgo de ahora. Pero resulta que allá no, allá él preparaba una casa, y hasta que la casa no estuviera lista, entonces el padre no daba el permiso. Entonces, la boda judía no se celebraba en la casa de la novia, sino en la casa del novio. O sea que básicamente lo que el novio hacía era que tomaba, iba donde los papás y le decía: ya vengo por la que va a ser mi mujer. La tomaba y se la llevaba. Prácticamente era como si se la hubiera secuestrado. ¿A dónde se la llevaba? Se la llevaba a la casa de él. ¿Para qué? Para celebrar la boda con él. Eso es lo que va a suceder en el arrebatamiento. ¿Qué va a suceder? Que el novio va a tomar a la novia. ¿Quién es la novia? La iglesia. ¿Estamos recibiendo? Va a tomar a la novia, prácticamente se la va a robar de su casa, se la va a robar de la tierra. ¿Y a dónde la va a llevar? A la casa del novio, al cielo. Y allá estaremos en las bodas del Cordero.
Y vamos a ser bendecidos. Y vamos a recibir dones. Aleluya. ¿Me está recibiendo? ¿Cuántos se alegran por eso? Eso es poderoso. Y es bueno que lo tengamos en cuenta, porque esto nos anima a nosotros a prepararnos. Ahora bien, mientras el novio está preparando la casa para la novia, ¿qué hace la novia? La novia se encuentra en los quehaceres de la casa de sus padres. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros aquí en nuestra casa, en la tierra, estamos haciendo la asignación que nuestro Padre Celestial nos dio: ir a predicar el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, Jesús vendrá, sonará la trompeta, tomará la iglesia y se la llevará para celebrar la boda del Cordero. Cuando nosotros entendemos eso, óigame bien, cuando vemos la parábola de las vírgenes, entonces entendemos que lo que estaba ocurriendo allí es lo mismo que va a ocurrir cuando el Señor venga por su iglesia. ¿Cuántos me dicen amén? Y el Señor viene por nosotros. Entonces, ¿qué nos está ilustrando esta parábola? La actitud vigilante y expectante que nosotros como creyentes debemos tener con su venida. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora bien, más allá de eso, en esta parábola encontramos a los dos tipos de creyentes o a los dos tipos de iglesia. Encontramos a un tipo de creyente que es un creyente que está vigilante, que está a la expectativa de la venida del Señor. Pero encontramos a otro tipo de creyente que está relajado, que está tranquilo, que no tiene una expectativa, que sabe que el Señor viene, que sabe que Cristo viene por su iglesia, pero a él no le interesa en el momento, porque su interés está en otras cosas, está pendiente de otro, está corriendo detrás de otros sueños, de otras actividades, y dice: no, sí, yo sé que el Señor viene pronto, aleluya, ahí vamos paso a paso. Entonces, aquí encontramos los dos tipos de creyentes. Ahora bien, voy a explicar un poco la parábola de las vírgenes. El reino de los cielos, miren lo que dice el versículo 1. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Por qué vírgenes? ¿Por qué vírgenes? Escúcheme esto. Porque cuando habla de vírgenes está hablando de mujer comprometida. Y cuando una mujer se compromete a matrimonio, se separa. Amén, amadas. Se separa. Ya no anda en la misma cambambería, ya no anda en la misma recocha, no anda en nada de esas cosas. ¿Qué hace la mujer? ¿Qué hace la mujer? Se separa. Entonces está hablando de separación, de vírgenes, está hablando de creyentes separados. Ahora dice: y tomando sus lámparas. La palabra lámpara representa lo que es la vida del creyente, representa lo que es su confesión, representa lo que es su profesión, lo que profesa como creyente, habla de su testimonio. Ahora, esa lámpara, para que funcionara, necesitaban aceite, la parte interna. Eso indica, está hablando también acerca de la unción, está hablando de la presencia y la llenura del Espíritu Santo que opera en la vida de los creyentes. Entonces, nosotros somos lámparas llenos de la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Que salieron a recibir a quién, al esposo. ¿Quién es el esposo? Cristo. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Esto habla de la responsabilidad que cada uno de nosotros como creyentes tenemos de acuerdo a nuestras acciones. O sea, que una de las cosas que Dios quiere es que nosotros aprendamos a ser responsables de nuestras acciones. Aleluya. Ahora mira lo que dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Es decir, se prepararon. Dile que está a tu lado: hay que estar preparados. O sea que estas mujeres estaban listas. ¿Cuántos están listos? Estaban esperando con sabiduría. Estaban esperando al novio con fe. Estaban esperando al novio en oración. Estaban esperando al novio lleno del Espíritu Santo y de la palabra. ¿Cuántos están así? Y de eso se trata. De hecho, los creyentes somos lámparas en esta tierra. Levante su mano y diga: yo soy lámpara. Ojo, no me malinterprete, porque yo sé que esta expresión lámpara en algunos sectores de Colombia son terribles. Significa que es terrible. Ese es una lámpara. No, nosotros no somos una lámpara, somos lámparas de Cristo. Amén. No porque operamos en maldad, sino porque reflejamos la luz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, mire lo que dice Filipenses capítulo 2 versículo 15. Dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, ¿en medio de qué? ¿En medio de qué? Diga: de una generación maligna. ¿Qué es lo que estamos viendo en este tiempo? Mírame. ¿Qué es lo que estamos viendo en este tiempo? Estamos viendo a una sociedad cada día más corrupta, llena de maldad, llena de violencia y llena de inmoralidad. ¿Sí o no? Ya hoy, escúchame, ya hoy las cosas no te las muestran disfrazadas. Ya hoy se te van de frente. 3 amenes nada más. Ya hoy se te van de frente. ¿Alguien me está recibiendo?
Hace unos 20, 30 años atrás, alguien que quería fumarse un cachito, alguna cosa, llegaba y se metía y se escondía y todo. No, ya hoy te lo hacen en la puerta de tu casa. Y tú no puedes decir nada, ¿sí o no? Porque cada día la generación va, ¿qué? Más descarada. ¿Por causa de qué? Del pecado. Pero todo eso está escrito. Ahora bien, pero tú y yo somos aquellos que en medio de una generación maligna y perversa resplandecemos como luminares en el mundo. Aleluya. Pueda que haya oscuridad. Mira, en este tiempo se cumple la palabra que dice: levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Ya la luz de Cristo está sobre nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Pero miren lo que dice: porque aquí que oscuridad rodearán las naciones y tinieblas la tierra, pero para nosotros resplandecemos por la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya en usted no hay tiniebla, en usted lo que hay es luz. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga: en mí lo que hay es luz. ¿Qué es lo que usted tiene? Diga: yo tengo luz. Y no me diga que no, porque la luz del mundo se llama Jesucristo. Y Cristo habita en ti. Tú eres una lámpara. ¿Sí o no? Que tenemos ¿qué? Tenemos luz. ¿Y la luz de quién? La luz del Señor. Entonces nosotros resplandecemos. ¿Dónde resplandecemos? En medio de ¿qué? De una sociedad que maligna. Por eso tú marcas la diferencia. Ay. Dile que está a tu lado: no dijiste amén, pero te cayó a ti también. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Cuántos dicen amén? Ahora mira lo que sigue diciendo. Ahora dice: y tardándose el esposo, ese es el periodo entre la primera y la segunda venida, comenzaron a cabecearse y todas se durmieron. A veces la espera, escúcheme, a veces el esperar demasiado produce un adormecimiento. Pero en ese esperar se está midiendo nuestro carácter. ¿Me está recibiendo? Se está midiendo nuestra fe, nuestra profesión, lo que nosotros creemos. Y sigue diciendo. Entonces, versículo 6: y a la medianoche, diga conmigo, medianoche. A mí me encanta la Biblia, porque la Biblia, a veces nosotros leemos la Biblia y pasamos por alto ciertos detallitos, pero la Biblia siempre dice algunas cositas específicas. ¿Por qué a medianoche? ¿Por qué tenía que ser a medianoche? ¿Sabe por qué a medianoche? Porque a medianoche usted no espera a nadie en su casa. ¿Sí o no? A medianoche usted y yo no esperamos a nadie en nuestra casa. Porque a medianoche es el sueño más profundo, es donde usted está durmiendo. Nadie va a venir, nadie te va a tocar, al menos que sea una persona que se vino de lejos, que te avisaron: ay, voy en camino, yo llego en cualquier momento, ay, sí, yo te espero. Pero por lo general nadie espera a medianoche. Entonces, en el momento que menos esperaban, ¿qué pasa? A medianoche, ¿qué sucedió? Se oyó un clamor. Estos son días de medianoche. Te lo vuelvo a repetir. Lo que nosotros estamos viviendo son días de medianoche. Nosotros estamos en plena medianoche. Mire la televisión, mire la prensa, mire las redes sociales y te vas a dar cuenta que la hora en la que tú y yo estamos, medianoche. Porque en la medianoche, en el momento más oscuro, en el momento donde hay caos, donde hay crisis, ¿sabe qué sucede? Se oye un clamor. Y lo que nosotros, escúchame, estamos viendo alrededor son los gritos y el clamor de que pronto viene el novio. Vamos un poquito más allá. Nos comenzamos a sentir mal nos comenzamos a sentir asustados y tenemos miedo y tenemos temor con tantas cosas que vemos. ¿Aló? Y nos sentimos muchas veces amenazados con nuestros hijos, con nuestra familia. Pero si nosotros comenzamos, con las cosas que estamos viendo y con las cosas que están sucediendo, pero si nosotros comenzamos a mirar más allá, nos vamos a dar cuenta que todas esas cosas que estamos viendo sencillamente es una voz que está clamando, una voz que está diciendo, que te está anunciando que muy pronto viene el novio. Eso es lo que nos indican las vírgenes. Diga conmigo, medianoche. Entonces miren lo que dice: se oye un clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero las insensatas le dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite. Ay, por favor, ayúdame. Yo me imagino el desespero: dame aceite, por favor, ayúdame. Porque es que nuestras lámparas se están apagando. Mira, ya vamos a entrar, regálame un poquito, un chorrito, niña, pero un poquitico. ¿Por qué se quedaron sin aceite? Porque se descuidaron.
¿Y qué pasó con el aceite? Se les acabó. Dile que está a tu lado que no se te acabe el aceite. Entonces, aquí hay un principio poderoso y va a sonar fuerte, pero mira, quisieron salvarse pidiendo aceites a las prudentes, pero tampoco esto funcionó. ¿Por qué? Porque cada quien es responsable de sus propias acciones. Mira, tú no te das cuenta que a veces tú estás como desesperado y angustiado predicándole a tus familiares, pero arrepiéntete, el Señor viene pronto, y tú le estás dando buen testimonio, le estás dando buen ejemplo, pero nada, son duros. ¿Usted no le ha pasado? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Le tuvo que haber pasado y nos puede estar pasando. Hay cosas que nosotros no podemos hacer o decisiones que no podemos tomar por ellos, pero cada quien va a ser responsable de sus propias acciones. ¿Sí o no? Así es lo que nos está diciendo. Entonces miren lo que sigue. Entonces las prudentes le dijeron, mire, ojo con esto, que esto es poderoso. Las prudentes le respondieron, le dijeron, para que no falte a nosotras y a vosotras, vayan y id más bien a los que venden y compren para vosotras mismas. Ojo con esto que lo voy a enseñar. La salvación fue gratis. La sanidad de tu enfermedad es gratis. La prosperidad es gratis. Cristo nos redimió de la maldición de la enfermedad, de la maldición de la pobreza y de la maldición de la muerte espiritual. Eso fue gratis. Pero hay otras cosas después de eso que tienen que comprarse. Y no tiene nada que ver con dinero. ¿Aló? ¿Cuántos me dicen amén? ¿Me están recibiendo? Lo que es la unción, lo que es la presencia y la llenura del Espíritu Santo y de su palabra, eso cuesta. Y hay que pagar un precio. ¿Aló? ¿Alguien está aquí? Y ahora le voy a decir cuál es el precio que tiene que pagar. Porque las cosas de Dios son gratis, pero hay otras donde tenemos que pagar un precio. Miren lo que dice Isaías 55:1. Ahí nos lo dice. Dice, a todos los sedientos, ¿cuántos están sedientos aquí? Dice, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad. Miren lo que dice, comed y venid, comprad sin dinero y sin precio el vino y la leche. O sea, que no te estoy hablando de comprar algo con dinero, sino que te estoy hablando de comprar con tiempo, de comprar con oración, de comprar con adoración, de comprar con consagración. Porque esas cosas, óyeme bien, lo que es la unción, la gracia, el favor, la llenura, se compra de esta manera o se adquieren de esta manera. Ay, gracias por tu entusiasmo. A veces queremos, Señor, yo quiero que Dios me use, yo quiero que el Señor me ministre, yo quiero ser usado por Dios, pero no pagamos un precio en oración. Yo quiero morir a esto, yo quiero renunciar a esto, yo quiero, Señor, ¿hasta cuándo este problema que tengo? Pero no queremos pagar un precio de vigilia, no queremos pagar un precio de adoración, no queremos pagar un precio de ayuno. Ay, se me fueron los amenes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mientras ellos iban a comprar, vino el esposo, y los que estaban paradas entraron con él a la boda, se cerró la puerta, ese es el arrebatamiento. Y después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondió, no puedo, no las conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, ¿cuál es la lección principal? Estar listos y alerta. Dile que te todo, listo y alerta. Pero también hay otra lección allí, y aquí es donde me voy a centrar. Quería dejarte esa plataforma para poderme centrar en esto. Hay otra lección incluida ahí, y es la condición espiritual de dos tipos de creyentes que estamos viendo en los días antes del arrebatamiento. Eso es lo que nos hablan las dos vírgenes. Las 5 insensatas y las 5 prudentes nos muestran la condición espiritual de los tipos de creyentes que se han levantado en este tiempo después de pandemia. Ahora, si nosotros queremos saber cuáles son esas condiciones, tendríamos que ir al libro de Apocalipsis. Porque Apocalipsis nos habla mejor acerca de la prudencia y de la insensatez de estas vírgenes. Porque el Señor mencionó a 2 iglesias o tipos de creyentes que se levantarían en estos tiempos. Por eso te das cuenta que cuando Dios llama a Juan y le da la revelación, cuando el Señor llama a Juan y le muestra todo lo que iba a acontecer en los futuros días, en los próximos días, y le dijo, escríbelo en un libro, y por eso es que él escribe el libro de Apocalipsis. Ahora bien, había muchas iglesias en el sector de Asia, en el área de Asia en aquel tiempo, pero Dios le plació solamente escoger 7. Y con esas 7 iglesias que él escoge, prácticamente le está mostrando, o esas 7 iglesias representan lo que eran las necesidades espirituales de la iglesia, no solamente en aquel tiempo, sino en estos 2000 años. Por eso tú te das cuenta que Filadelfia y Laodicea
fueron las dos últimas iglesias que muestran lo que iba a ser la condición espiritual de los creyentes en este tiempo. Ahora bien, la iglesia de la Odisea, que es la que vamos a hablar hoy, vemos la crisis espiritual que atraviesa muchos creyentes, que es lo que se está aconteciendo hoy en día y que no le han prestado atención. Apocalipsis 3:14, mire lo que dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Dice: aquí el amén y el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación. O sea, está hablando del Señor. Dice esto. Ahora bien, escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? ¿Quién es el ángel de la iglesia? El ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día. Ese es el ángel de la iglesia. No, ¿cuál es el ángel de la iglesia? El pastor. Le dice: escríbele al ángel de la iglesia. Porque si nosotros hablamos de ángeles, aquí no hay un ángel. En estos momentos aquí adentro no hay un ángel. Aquí hay muchos ángeles. Aquí en esta iglesia hay muchos ángeles. No los vemos, pero ellos están aquí. Y yo soy de los que creo que por lo menos un creyente por lo menos siempre anda con mínimo 2 ángeles. Yo creo eso. No andamos solos. Ahora estamos así: ángel, por favor, angelito, angelito. ¿Cómo te llamas, angelito? No, cálmate. Ni le oramos a los ángeles, ni le pedimos a los ángeles, ni buscamos el nombre de los ángeles. Sabemos que están allí, son seres espirituales al servicio de nosotros, pero no adoramos ángeles. Amén, sí o amén, no. Entonces, escribe al ángel de la iglesia, al pastor, en la Odisea, y dile así. Ahora, la iglesia de la Odisea es considerada como la iglesia apóstata. La palabra apóstata es apostasía. La apostasía es una de las señales de los últimos tiempos. ¿Por qué? ¿Qué significa apostasía? Un apóstata significa negar la fe. Eso es lo que es apóstata. Alguien que en un momento dado estuvo creyendo durante mucho tiempo, pero luego abandonó la fe. Ya no quiero saber nada de Cristo, no quiero saber nada de iglesia cristiana, no quiero saber absolutamente nada de todo lo que tiene que ver con el Señor, y se apartan. Eso se llama apostasía. Eso es lo que estamos viendo en este tiempo. Mira, yo le comentaba a la iglesia el jueves que yo conozco una persona que en su tiempo esa persona fue muy consagrada, muy llena de Dios, una persona llena del Espíritu Santo, servidor poderoso. Dios lo usa de una manera especial. Tenía un corazón dulce y tierno para las cosas de Dios. Y hoy publica en redes sociales: no quiero saber nada del cristianismo, odio a los cristianos. Y no le pasó nada. No le pasó nada. ¿Me está viendo? Diga conmigo: apostasía. Y eso es lo que estamos viendo. Mucha gente tirándose del barco. No voy más en este barco. Me tiro del barco. Aló. Dile al que está a tu lado: no te tires del barco. Mantente en el barco. ¿Sabes por qué? Porque este barco en el que tú y yo vamos, aunque muchas veces tengamos que ser movidos y seamos zarandeados por tormentas, el que dirige el barco nos está llevando a tierra firme. Entonces dile que está a tu lado: por favor, no te tires del barco. No, dice una vez más, dile, porque no te escuchó. Dile: no te tires del barco. No se tire del barco. No se tire del barco. Aleluya. Entonces, ¿qué significa la Odisea? Ojo, que esto es lo que estamos viendo. Significa el gobierno del pueblo. O sea, sugiere que esa iglesia era una iglesia democrática. O sea, es la iglesia que ya no siguen a los líderes espirituales ni siguen a la autoridad de la palabra de Dios. ¿Qué estamos viendo nosotros en este tiempo? En la iglesia moderna, a gente que ya no está siguiendo o no está escuchando la voz de su pastor. Gente que ya no está siguiendo, oye bien, el consejo de la palabra que sale de la boca de su pastor. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Ahora bien, no es que yo tengo que rendirle cuentas al pastor de todo lo que hago. No es eso. No es eso. Porque si fuera así, me volvería loco. No tendría tiempo para atender a nadie, a todo el mundo. Pero una cosa que sí nos habla la palabra a nosotros es escuchar, aprender, seguir el consejo de la palabra que ha sido ministrado por su pastor. Hoy en día, y es más, se ha levantado la gente hoy en día a tratar de juzgar, de criticar, de censurar a líderes espirituales. Ya hoy en día, escúcheme esto, la gente tiene una mentalidad donde ya ni siquiera siguen lo que es a la autoridad de la palabra de Dios. Ya ni leen la palabra, ni escuchan el consejo de la palabra, ni siguen el consejo de la palabra. Y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy. Vamos a continuar.
Ahora, esta clase de iglesia tenía algunas características. Esta virgen insensata. Lo primero, escuche esto, era la tibieza espiritual. Diga conmigo, tibieza espiritual. Miren lo que dice el versículo 15 y 16 de Apocalipsis capítulo 3. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío y caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay una versión más apegada al original que dice: te escupiré de mi boca. Ahora bien, escúcheme esto. Una señal que indica el regreso del Señor es la tibieza espiritual en la vida de muchos creyentes. ¿Me está recibiendo? Mi propósito no es juzgar a nadie, no es criticar a nadie. Lo hago con todo el respeto, pero sí quiero dejarle una palabra sembrada en su corazón para que nosotros con esta palabra podamos sopesar nuestras vidas. Porque lo que estamos viendo hoy es una tibieza espiritual en la vida de muchos creyentes. Ahora, es interesante porque ojalá fueran fríos o calientes. Ojalá fueran fríos o calientes, pero es que no son, a veces, y no digo que son todos, no son fríos ni son calientes, sino que rayan en lo que es la tibieza. Mira lo que dice el Señor dice algo poderoso: yo conozco tus obras. O sea, yo sé todo lo que haces. Y esto es interesante porque el Señor sabe a qué hora te levantas, a qué hora te bañas. El Señor sabe con quién andas. El Señor sabe qué es lo que hablas. El Señor sabe qué haces cuando estás solo. El Señor sabe dónde te metes. El Señor sabe qué estás haciendo en tu trabajo. El Señor sabe qué haces en tu universidad. El Señor sabe a qué hora, si estás orando. El Señor sabe si no estás orando. El Señor sabe lo que tú haces en secreto. Mira, es impresionante. Es impresionante. Escucha esto. ¿Por qué? Porque en las 7 iglesias Dios le dijo lo mismo: conozco tus obras. Entonces yo quiero que mires a la persona que está a tu lado y le: el Señor lo sabe todo. O sea, que Dios sabe lo que nosotros hacemos y las motivaciones que nosotros tenemos. Escúchame. El común denominador que está operando en la vida de los creyentes hoy en día es la mentira. Hablamos mentira con tanta facilidad que ya no tenemos ni temor. Yo me acuerdo que yo hasta para decir una mentira a mi papá o a mi mamá, yo lo pensaba hasta 3 y 4 veces. No, eso es normal. Y tú a veces le preguntas a los creyentes: cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Tal. Bien, firme, excelente. ¿Cómo está tu vida espiritual? Volando. ¿Sí o no? Pero después tú sabes de que no están bien. Diga conmigo: mentira. ¿Será que Dios conoce o no conoce eso? ¿Por qué? Porque mira, hemos llegado al punto de que queremos quedar bien delante del hombre sin importarme cómo quede delante de Dios. Uy, eso es delicado. Eso es muy delicado. Eso es delicadísimo. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, Dios dice: yo conozco tus obras y conozco tus motivaciones. O sea, no podemos engañar al Señor, porque Él sabe la condición espiritual que tenemos. Entonces, qué tremendo, porque esta iglesia tenía obras. O sea, servía a Dios, amaba a Dios, asistía a la iglesia, tenía obras sociales, adoraba, servía, danzaba, lo que fuera que hacía, pero era tibia. O sea que la condición de tibieza, la persona puede estar sirviendo, pero independientemente si esté sirviendo o no esté sirviendo, esté haciendo lo que sea dentro de la iglesia, eso no indica de que pueda estar caliente, puede estar tibio espiritualmente, pero está sirviendo. Entonces, ¿cuál de los tres? ¿Estamos fríos? ¿Estamos calientes? ¿O somos tibios? Amén. Ahora mira lo que sigue diciendo: ni eres frío ni caliente. Frío significa congelado, caliente hirviendo. Pero Jesús llamó a esta iglesia tibia. ¿Por qué? Y esto es tremendo. Y le voy a decir por qué. ¿Por qué el ser tibio es delicado? ¿Por qué? Porque es que el tibio, la persona que está tibia espiritualmente, piensa que está bien, cuando realmente no está bien. No hay peor engaño que el autoengaño. Ay, díganme amén, respáldenme. Sí, ¿verdad? Mira, todos algún día por aquí hemos pasado por el autoengaño.
Todos. O sea que todos sabemos lo que es eso. O sea, no hay peor engaño que el autoengaño. No hay peor engaño que el estar yo mismo te engañado. Ese es el problema del tibio. Porque es fácil tratar con un frío. Yo he tratado con gente fría. Acá, siéntate ahí. Y con un frío tú lo puedes convencer, lo persuades un poco, lo ayudas. Ven, vamos a calentarte un poquito. Y el frío tiene algo particular, que el frío se junta a los calientes y se calienta. ¿Sí o no? Y lo mismo pasa con el caliente. El caliente tú lo ves que está prendido, no, sí, vamos para esa, tal. Y donde quiera que llega, influye allí, persuade, contagia a otros, los levanta y los anima. Pero el tibio, una de las cosas más difíciles que está dentro del orden del ministerio de un pastor es tratar de levantar a una persona que está tibia. ¿Por qué? Porque el tibio muestra indiferencia. El tibio es indiferente. ¿Me está recibiendo? O sea que en el caso que Cristo está reprochando a la iglesia, y eso es lo que está reprochando el Señor en este tiempo, en los creyentes de las iglesias, es que no están ni fríos ni calientes. O sea, el problema de ellos era que ni amaban ni odiaban. Ni amaban ni odiaban. O sea, sino que ellos no se apasionaban por nada. ¿Por qué? Porque mantenían una indiferencia. Esa es la condición de la persona que está tibia. No les importa nada. O sea que fueron creyentes que en un tiempo oraban con pasión, amaban leer la palabra, asistían a la iglesia, tenían un primer amor, ganaban almas, invitaban a la gente, servían. Pero pasó algo. ¿Qué pasó? ¿Por qué perdieron el fuego? ¿Por qué perdieron la pasión? ¿Por qué perdieron el primer amor? ¿Por qué perdieron el enfoque y el servicio? Y se convirtieron en el estado espiritual en el que hoy tienen. Entonces Dios nos está llamando a nosotros a revisar nuestra vida espiritual. ¿Qué condición estamos nosotros? Sacudirnos. Ahora mira lo que dice. Por cuanto eres tibio. Esa es una característica de la iglesia, la tibieza espiritual. ¿Qué significa tibieza? Significa sencillamente indiferencia y acomodo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Vemos a creyentes hoy que están operando en esa tibieza espiritual, indiferentes a Dios, indiferentes a sus obras. Y esa era la queja de Jesús, que eran tibios, medianamente espirituales, eran más dados a la indiferencia que al interés espiritual. Ahora, usted quiere conocer a una persona que es indiferente. Mire lo que consiste la tibieza. Dice, una de las cosas que él allí está reclamando o está censurando el Señor allí es acerca de lo que era la tibieza. ¿Cómo sabe usted que una persona es tibia espiritualmente? Porque es indiferente a las cosas espirituales. Ya no le interesa la enseñanza bíblica. Están ocupados todo el tiempo. Están tan cansados que ya no tienen espacio ni para ir a la iglesia. No tienen espacio para recibir el pan espiritual de vida. ¿Sabe lo que significa eso? Recibir la palabra, no le importa, ya no le importa si hay errores doctrinales, ni tampoco se preocupa si hay, ¿cómo es que se llama? Si hay que combatirlo, no le importa nada de eso. Por eso usted da cuenta que hoy en día estamos siendo arrastrados por de cuanta filosofía y doctrinas extrañas, y hoy se ha proliferado mucho lo que han sido las doctrinas de demonios, los espíritus de error a través de las muchas predicaciones que vemos en las redes sociales. Pero por estar en una condición de tibieza espiritual, somos arrastrados por eso. Por eso a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Amén. La falta de compromiso por la obra del Señor y la despreocupación de su crecimiento espiritual. Hoy estoy sorprendido de ver cómo en este tiempo la gente ya no se preocupa por crecer espiritualmente. Parece que ya han dicho, ya llegué a este tope y esto es lo que yo quería llegar, yo no quiero crecer más. Resulta que el crecimiento espiritual no tiene un techo. Escúcheme, el crecimiento espiritual no tiene un techo. Es como una casa sin techo. Está abierto para que tú crezcas y crezcas y crezcas y crezcas. Entonces hoy en día no estamos viendo eso. Frente al mundo hay una pérdida del sabor. Y los efectos que el creyente tiene que tener como sal no los está dando. ¿Qué estamos viendo hoy? Una mezcla entre lo que ha sido cristianismo y el mundo. Y hay que ver cómo muchos creyentes son tentados por el mundo y ceden con facilidad. Aló. Mira, la Biblia dice algo, mis hijos. Escuche lo que le voy a decir a usted. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando ya nosotros comenzamos a simpatizar con esas cosas, comenzamos a sentir agrado de esas cosas, cuando ya comenzamos nosotros a inclinarnos por esa cara, esa es una voz de alerta. ¿Se acuerdan lo que dijo? Hace el Espíritu Santo, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Despertarse. Porque vamos en ¿qué? Decadencia. ¿Qué estamos viendo hoy? Estamos viendo un cristianismo sin una entrega verdadera, un cristianismo falso, mecánico, que está mezclado con muchas cosas. Esa es la condición religiosa por la cual el Señor estaba hablando, y es lo que Dios nos está hablando a nosotros en este tiempo. Entonces, el tibio, su relación con Dios la convierte en una religión.
¿Y por qué una religión? Porque la religión es aquello que ha sido establecido por los hombres, las condiciones que el hombre pone para poder calmar su conciencia delante de Dios. Nosotros no tenemos una religión, nosotros tenemos una relación con Dios. Cuando Cristo vino a la tierra no vino a establecer una religión, no vino a establecer nada, ningún tipo de mandamiento, solamente vino a Él a cumplir la voluntad de Dios, morir en una cruz y abrirnos el espacio para mejorar nuestra relación con Dios, para restablecer nuestra relación con Dios. Por eso cristianismo no es una religión, cristianismo va más allá de eso. Cristianismo es una relación personal entre el creyente y Dios a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. No se trata, usted no tiene una religión. Nosotros no somos religiosos. Nosotros no tenemos una religión, no tenemos una relación con el Señor. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y hoy tenemos vida eterna. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es todo para nosotros y nuestra relación ha mejorado con Dios. Levante su mano y diga: no tengo religión. Lo que yo tengo es una relación. Ahora diga: yo no soy tibio, yo soy caliente. Ah, ¿cuántos son calientes aquí? Dile que está a tu lado: no te pegues mucho porque te puedo quemar. Amén. Aleluya. Esta condición es peligrosa. ¿Qué estamos viendo, mis hijos? Una generación tibia. Eso es lo que estamos viendo. Y como te dije, mira, una cosa que resulta difícil es tratar de sacar a una persona, a alguien que sea diferente. Mira, yo estoy seguro que si Cristo se apareciera a muchos creyentes en estos días, sería ignorado. Lo ignorarían por la condición en la que está. Entonces la indiferencia es señal de tibieza. La pregunta es: ¿a usted qué le pasó? ¿Perdiste tu gran amor? Míreme a mí, préstame atención a mí. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó en su vida? ¿Por qué perdiste tu primer amor? ¿Qué te llevó a ti a quitar la mirada de Jesús? Dime, ¿qué te hizo a ti Jesús? ¿Qué te hizo el Señor para que tú lo trates a distancia? ¿Por qué perdiste la relación con Él si Jesús disfrutaba momentos agradables con el Señor? ¿Qué pasó? Mira, ¿qué nos pudo haber hecho nosotros Jesús tan malo para nosotros abandonarlo a Él? Si lo que hemos recibido de Él ha sido cosas buenas. ¿Alguien me está recibiendo? ¿Dónde dejaste lo que en un tiempo, te pregunta el Señor, era un deleite para ti entre tú y Él? ¿Qué pasó? ¿Por qué perdiste el primer amor? ¿Por qué te llevó a caer de lo que era una relación a una religión? ¿Por qué descuidamos la oración sincera? Descuidamos la palabra de vida. ¿Por qué dejamos la llenura del Espíritu Santo? ¿Saben lo que hizo la iglesia de la Odisea? Y es lo que estamos viendo en este tipo de creyentes, que sacaron a Jesús de su vida y le cerraron la puerta. Eso fue lo que pasó. La pregunta que te quiero hacer es: ¿dónde se encuentra Jesús en este momento? ¿Dentro o fuera de tu vida? Porque lo que Jesús quiere hacer en tu vida lo hace desde adentro, nunca lo puede hacer afuera. Lo primero era que tenía esta iglesia en una tibieza espiritual. Lo segundo es que habían invertido el orden de valores y de prioridades. Miren lo que dice el versículo 17. Porque tú dices, mira lo que dice el Señor, tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora bien, la tragedia de esta iglesia, ¿sabe cuál era? Que era una iglesia rica. ¿Aló? La tragedia de esta iglesia es que era una iglesia rica, pero no sabía que era pobre, miserable, ciega y desnuda. Escúcheme, yo he conocido gente tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tienen es plata. En mi vida, en estos 22 años que tengo de ser creyente, he conocido gente tan pobre, pero tan pobre, que lo único que ellos tienen es dinero. No tienen más nada. Porque es que la riqueza no lo hacen los bienes. La riqueza no lo hace nada aquí en la tierra material. La riqueza la hace lo que Dios hace en nuestra vida. Eso es lo que nos hace a nosotros ricos. Eso es lo que te hace rico. Si tú miras la Biblia, Dios nunca nos promete a nosotros que nos va a hacer millonarios, pero sí nos promete hacernos ricos. ¿Cuántos ricos hay aquí?
El problema es que nuestra mentalidad está tan asociada a todas las cosas de la tierra que cuando nos hablan de riqueza estamos enfocando los bienes materiales. Y no es tan mal que usted tenga su casa, no es tan mal que usted tenga su carro, no es tan mal que usted tenga su buen trabajo, que tenga buenos ingresos, que se dé buenos gustos. Todo eso está bien, pero no es lo que enriquece a nosotros. Lo que nos enriquece es la parte espiritual. Y en eso es lo que el Señor nos hizo a nosotros. Somos ricos espiritualmente. Diga, levante su mano y diga, soy rico espiritualmente. Amén. Esa es la tragedia de esta iglesia. Qué tremendo. Porque les interesaba hoy más su prestigio, su riqueza y su poder adquisición que espiritualmente, y espiritualmente estaban pobres. No tenían, ¿saben qué indicaba esto? Que no tenían puesta su confianza en Dios, sino en lo que ellos tenían, en su trabajo, en su negocio y en sus ingresos. Entonces, esta iglesia decía algo, y es el modus operandi de muchos. Yo soy rico y me he enriquecido. Y esto expresaba el orgullo y la satisfacción que habían ganado con su propio esfuerzo. Imagínate, la historia muestra que la ciudad de la Odisea un día fue acabada completamente por un terremoto. Y era una sociedad tan pudiente que volvieron a reconstruir la ciudad sin necesidad de que el Estado les ayudara. Sin necesidad que el Imperio Romano soltara un solo peso para poder volver a levantar la ciudad. Entonces, ellos expresaban el orgullo y la satisfacción de lo que tenían. Entonces, ¿qué sucede? Que eran miembros de una clase de alta social, tenían mucho dinero y que además de eso tenían su confianza puesta en lo que tenían, en lo que les representaba para ellos. Por eso era que ellos se encontraban en una pobreza espiritual. Toda su riqueza se reducía solamente a recursos materiales. Pero no es la riqueza que el Señor valora. Aló. Mira, el Señor nos hace una advertencia a nosotros en este tiempo por el engaño de la riqueza. Mira lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 22. Y el que fue sembrado en espino, está hablando de la parábola del sembrador. Esa parábola del sembrador es bueno que todos los creyentes se la estudiaran. Este es el que oye la palabra, pero mira lo que dice, pero el afán de este siglo. ¿El afán de a dónde? Diga, de este siglo. Y el engaño de las riquezas, mira lo que hace, ahogan la palabra y la hacen infructuosa. O sea que la palabra que es sembrada en tu corazón no produce fruto. Entonces, estaban cómodos, tenían todo, tenían lo suficiente, vivían pero en medio de ese proceso, su corazón se había enfriado con relación a Dios. Yo le pongo una pregunta a usted: ¿la bendición que tú has recibido te ha mantenido más apegado al Señor o te ha separado de Dios? ¿Lo que tú has recibido de Dios te aleja más o te acerca más? ¿Seguro? Ninguna bendición que Dios nos da, ya sea espiritual o material, tiene por qué alejarnos de Dios. Ni alejarme de su palabra, ni alejarme de su comunión, ni alejarme de nada de las cosas que tienen que ver en el orden del servicio, ni mucho menos con la iglesia. Al contrario, hay un acercamiento cada día más. Porque cuando yo recibo, yo soy agradecido. ¿Sí o no? Entonces, sin duda, no hay ninguna cosa mala en muchas de las cosas materiales que podemos llegar a tener. El problema no son las riquezas, sino cuando nos gobiernan las riquezas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Cambiaron el orden de prioridad y de valores. Empezaron a valorizar más lo que hicieron con su propio esfuerzo que lo que Dios les estaba dando a ellos. Y hay un consejo para los creyentes aquí. Miren lo que dice 1 Timoteo 6:17. Dice lo siguiente: a los ricos de este siglo, y está hablando de aquella gente que era pudiente, no sean altivos ni pongan la esperanza en la riqueza, porque son inciertas. Eso es clave allí, son inciertas. Hoy podemos tener, pero mañana quizás no. Hoy tú puedes estar trabajando, pero mañana te encuentras la carta de despido. Hoy tú puedes tener tu negocio, pero mañana salió una ley, salió una cuestión que te llevó a la quiebra. ¿Por qué? Porque son ¿qué? Son inciertas. La palabra inciertas en el original dice efímeras, algo que está y de repente se va. Ese es como agua en las manos. Trate de tener el agua en su mano, nunca va a poder contenerla porque por algún lado se va. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. La Biblia nos está diciendo, y escúcheme, lamentablemente el afán en el que nosotros estamos en el mundo es lo que ha traído, el afán que tenemos por este mundo es lo que nos ha traído a nosotros la tibieza espiritual en la iglesia.
Y Él está diciendo algo poderoso. Son inciertas. No pongas la esperanza en lo que tú tienes, ni en tu fuerza, ni en el conocimiento, ni en lo que has alcanzado. Dale gracias a Dios por todo lo que tú has logrado. Aleluya. Pero nunca se separe de Dios. Y dice, si no, póngalas en el Dios vivo, porque el que en mí creyere, dice el Señor, no será avergonzado. ¿Qué dice? ¿Por qué? Porque Él nos da todas las cosas en abundancia. ¿Y para qué te las da? Para que las disfrutes, no para que te separes de Él. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se sentían seguros de sí mismos y de sus recursos, pero habían excluido al Señor. Ahora, ¿qué debemos procurar? Mira el consejo que encontró. Mira lo que encontró Pablo aquí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 7. Mira lo que encuentra Pablo ahí. Él encuentra algo poderoso. Segunda Corintios 8, 7 dice: por tanto, como en todo abundáis. Mire lo que dice: abundáis en fe. Usted y yo abundamos en fe. Abundáis en palabra. Usted y yo abundamos en palabra. Abundáis en conocimiento. Usted y yo abundamos en conocimiento. Abundamos en toda solicitud. Diga conmigo, solicitud. La palabra solicitud quiere decir interés, celo, un fervor por Dios y las cosas de Dios. Abundamos en vuestro amor para con nosotros, pero también abunda esta gracia, es decir, en generosidad. Ahí aparecen 6 cosas en las que usted y yo como cristianos debemos abundar. Eso es lo que nos hace a nosotros ricos. Cuando usted abunda en fe, cuando usted abunda en palabra, cuando usted abunda en ciencia, cuando usted abunda en solicitud, usted abunda en amor, usted abunda en generosidad, después de estar ganando el mínimo, pero vas a ser más rico que cualquier familia prestigiosa de esta nación. Porque lo que nos hace ricos a nosotros es la bendición espiritual que opera en nuestra vida gracias a Cristo Jesús. ¿Me está recibiendo? Entonces, ¿qué somos? ¿Somos creyentes o no somos creyentes? ¿Qué somos? ¿Somos creyentes o no somos creyentes? Esa es una pregunta que debemos hacernos para este día. ¿Soy o no soy? Porque si soy, sigo. Si no soy, me convierto. Pero no puedo estar en las dos. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Qué pasó? Número 3. Porque no viven por verdades espirituales. Mira lo que dice el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora bien, aquí encontramos algo poderoso, porque aquí el Señor dice: yo quiero que compres. Dile al que está a tu lado: el Señor quiere que compres. Y miren lo que hay 3 cosas allí que encontramos. La palabra comprar ahí no tiene nada que ver con dinero. No tiene nada que ver. O sea, lo que el Señor te está diciendo ahí, que compres, no lo vas a conseguir aquí en la tierra. Viene directamente del cielo. Eso es lo que está diciendo. O sea, lo que Dios te dice que compre están sujetas más a pagar un precio en tiempo, a pagar un precio en oración, a pagar un precio en adoración y en consagración para obtener lo que Dios te está diciendo ahí. Lo primero que Dios quiere que tú y yo compremos como iglesia en este tiempo es oro refinado. Diga conmigo, oro refinado. Y eso tiene que ver con la fe. Es decir, volvamos a los fundamentos de la fe. Volvamos nuevamente a creerle a Dios. Volvamos nuevamente a la profesión de lo que nosotros creemos. La fe viene por el oír, y el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando usted es un creyente de fe, usted es un creyente muy rico. Porque lo que no es de fe, en Dios todo se consigue por la fe. Jesús dijo: para el que cree, si usted tiene fe, todo es posible. La vida cristiana es una vida de fe. Nosotros avanzamos creyéndole a Dios. Nosotros avanzamos con la mirada puesta en la palabra. Nosotros avanzamos con la mirada, con la expectativa en Dios, creyendo siempre lo que Dios ha dicho por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Compra oro refinado. ¿Cómo lo compra? Vuelva a la palabra. Vuelva a escuchar la Biblia. Vuelva a escuchar el mensaje de la palabra. Lo segundo que dice la Biblia ahí es: compra vestiduras blancas para vestirte. Y eso habla de santidad. Ahora, permítame decirle algo y quiero aclararle algo, porque vuelvo y digo, la gente considera, cuando nosotros hablamos de santidad, la gente piensa que aquí es una serie de reglas donde establecemos: no vayas, no te pongas y no hagas.
A mí la Biblia, cuando me habla de santidad, me habla de aquel proceso en el cual el Señor a nosotros nos limpió de adentro hacia afuera. Por eso la santidad, aunque es un estado, y nosotros mientras estemos aquí en la tierra estamos en el proceso de la santificación, la santidad es algo que comienza de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Porque la santidad no tiene nada que ver con la vestimenta, ni tiene que ver con que las mujeres se maquillen, ni tiene que ver con que las mujeres se tinturen el pelo, ni que los hombres utilicen zapatos de traqui o lo que sea. No, la santidad no tiene nada que ver con eso. La santidad es un estado del corazón. Es un proceso de limpieza cada día más que tengo yo con la comunión que tengo con el Señor y con la comunión que tengo yo con la palabra. Y en la medida en que yo voy a la palabra, yo me voy santificando cada día más, me voy limpiando cada día más. Y aquellas cosas que están mal dentro de mí, comienzo ¿qué? A sacarlas, porque la santidad comienza de adentro hacia afuera. Entonces hoy estoy liberando a las hermanas, porque las pobres hermanas son las que siempre llevan del palo, porque las ven maquilladas, se tinturaron el pelo, entonces dicen, eres pecadora, hija del diablo. ¿Quién dijo eso? Si la belleza de la mujer es su gloria, Dios hizo a la mujer y la puso coqueta y la puso vanidosa precisamente por eso, por hermosa que es. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ¿cómo volvemos nosotros a la santidad? Con la comunión con Dios. ¿Cómo compro yo la santidad? ¿Sabes cómo la compro? Teniendo comunión con Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Diga conmigo, comunión con Dios. Ahora, ¿qué dice? Compra colirio. El colirio habla de visión espiritual, el enfoque de tu vida espiritual. ¿Sabías tú que el colirio era uno de los líquidos que en aquel tiempo se utilizaba mucho para la sanidad? La ciudad de Laodicea era el primer productor de colirio, lo utilizaban mucho para el tema de los ojos. Cuando la gente estaba enferma, mandaban a buscar el colirio y con el colirio se lo untaban a los ojos y así trataban las enfermedades que tenían que ver en el orden de la visión o en el orden de los ojos. Entonces Dios está diciendo, el Señor dice, compra colirio, pero ese colirio no tenía nada que ver desde el punto de vista natural. Lo estaba diciendo, ten una visión espiritual, vuelve a tu enfoque espiritual. ¿Sabes que a mí me gusta el milagro de Bartimeo? Porque cuando Jesús le dice a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Sabes lo que le dijo Bartimeo? Quiero recobrar la vista. O sea que hubo un tiempo donde Bartimeo miraba, pero perdió la visión. Hubo un tiempo donde Bartimeo tenía una visión espiritual de todas las cosas, pero algo sucedió que su visión fue acortada, al estilo de Jonás. De Jonás no, de Sansón, perdón. Al estilo de Sansón, que llegaron un día y le sacaron los ojos y perdió la visión espiritual. Pero llegó un momento donde volvió a recuperar la visión, volvió a recuperar su fuerza. Y Bartimeo le está diciendo a Jesús, Señor, yo quiero recobrar la vista, yo quiero volver a ver, quiero volver a tener una perspectiva diferente de las cosas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Volver a decirle, Señor, quiero volver a tener una perspectiva espiritual de las cosas tuyas en mi vida. Quiero recobrar la visión una vez más. Me he quedado ciego, ya no veo más allá de mis narices. Yo quiero recobrar y volver a mirarte como te miraba en tiempos anteriores. Ya conmigo, visión espiritual. Y yo reprendo y castigo, dice el Señor, lo amo, pues soy celoso. Así que Dios dice, arrepiéntate. De las 7 iglesias a 5 le dijo, arrepiéntate. Es decir, cambia la forma de pensar. Y lo que el Señor te está pidiendo en esta mañana es, cambia tu forma de pensar. Entonces, escúcheme, muchas de las cosas que consideramos importantes no contribuyen en su mayoría en la vida espiritual. Y por último, termino con esto, el llamado del Señor. En el versículo 20 Jesús dice algo poderoso. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, mire lo que dice: entrará él, cenaré con él y él conmigo. Este versículo 20 es bien poderoso porque se usa para evangelizar, ¿no? Lo utilizamos mucho para evangelizar y no está mal que lo utilicemos para evangelizar, pero el contexto no tiene nada que ver con evangelización. Lo que quiere decir a Cristo aquí, lo que te quiere decir el Señor aquí es que Cristo está fuera de la puerta de tu vida, fuera de la puerta de tu casa, fuera de la puerta de tu matrimonio, fuera de la puerta de tu noviazgo, fuera de la puerta de tus sueños, de tus proyectos. Y el Señor te está diciendo en esta mañana, déjame entrar. Lo que el Señor quiere hacer es de adentro, no desde afuera. Y tenemos que aprender que las victorias y éxitos de todo creyente están sujetos a la forma como nosotros respondemos al llamado y a la asignación de Dios.
Dios en esta mañana nos está diciendo: quiero entrar a tu vida. ¿Por qué me sacaste? Si tú y yo teníamos tiempos de comunión, teníamos tiempos de bendición, tiempo para compartir, ¿por qué me sacaste? ¿Por qué me hiciste a un lado? Dios te está diciendo: ábreme la puerta y déjame entrar, que soy el único que te puede ayudar en esa área. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Ahí radica la tibieza espiritual, porque un día hicimos a Dios a un lado. Jesús dijo lo siguiente: separado de mí, nada podemos hacer. O es con Dios o es con Dios. Amén.